Capítulo 16. Ulquiorra miró en silencio la llegada de Stark. Stark, llamó Shirou antes de que su mirada permaneciera en Lilinette antes de fruncir el ceño. ¿Se encuentra ella bien? Stark asintió, pero su mirada era bastante severa para alguien que normalmente holgazaneaba la mayor parte del día. Era evidente que las heridas de Lilinette drásticamente su estado de ánimo, aunque todavía parecía indiferente. ¿Qué pasó?, repitió Stark. Shirou realmente no sabía cómo responder. Aparte de Apache y Milar Rose lidiando con el Shinigami, él sabía tanto como todos los que lo rodeaban. Es decir, Nat fue en este punto, mientras Shirou y todos los demás luchaban por una respuesta, que Ulquiorra Cifer dio un paso adelante mientras extendía una mano hacia Stark y levantó una ceja, pero rápidamente entendió lo que Ulquiorra quería después de notar la dirección de su mirada. Mi ojo, dijo Ulquiorra simplemente. Stark se quedó mirando el ojo en su mano libre, pero aún estaba confundido. Cuando Lilinette cayó herida por primera vez frente a él, no pensó mucho en la aparecieron junto con ella. En ese momento, estaba mucho más preocupado por el bienestar de Lilinette. Puede que no lo diga, y puede que tampoco lo muestre, pero dependía de ella. Su existencia, algo que nunca podría ser reemplazado. Y ver la herida, fue suficiente para despertarlo instantáneamente a la acción. Sin pensarlo mucho, Stark le devolvió el ojo a Ulquiorra. Todos verán lo que pasó en un momento, dijo Ulquiorra antes de aplastar el ojo en su mano. Del ojo aplastado, se exprimió una película delgada como polvo mientras el ojo se reducía a cenizas. Esta fina película empezó entonces a mostrar imágenes de había visto de las manos de Aaroniero. Después de cada escena, la mirada de Shirou se volvió más y más morbosa, mientras que la de Stark permaneció igual hasta el momento en que Lilinette se asuntó. Cuando las imágenes se desvanecieron, nadie dijo una palabra, todos los ojos se volvieron únicamente hacia Shirou. Solo por lo que todos habían visto, estaba casi garantizado que Silent había sido detenido por la Sociedad de Almas y probablemente sería colocado en una PR. Aún así, Shirou solo frunció el ceño antes de tomar una decisión. Brans había sido el primero en bajar al Human World con Silent, y conociendo su personalidad a menos que fuera forzado. Lo que significa que Brans seguramente habría tratado de razonar con su atacante, pero Kisuke lo atacó de todos modos. Pensando un paso más allá, comenzó a procesar las cosas desde una perspectiva objetiva. Una habilidad que había adquirido a regañadientes después de mucho comprender su propia intuición y sus propias experiencias. Aizen estaba del lado de los Shinigami, pero en realidad, sus intereses nunca estuvieron dentro de Squads. Lo que significa que sus lealtades eran cuestionables, pero en última instancia no contra quienes habitan en Hueco Mundo. Es decir, en base a su disposición general a los huecos. Kisuke, por otro lado, parecía ser un tercero sin relación alguna con la Sociedad de Almas. Sin embargo, si eso fuera así, ¿por qué entonces Kisuke actuaría a F de almas y atacaría a Brans? Como Shinigami, era natural para ellos cazar y matar a los huecos, sin embargo, no en la medida en que Kisuke lo había mostrado, como si Kisuke estuviera tratando de encontrar información sobre ciertos asuntos en lugar de atacar por la razón que le había especificado a Brans al principio. Esta información fue proporcionada por el propio Brans y se la transmitió a Stark, quien la compartió con Shirou después de ver la grabación en el ojo de Ulku. Pronto, Shirou pudo obtener una imagen aproximada de la situación actual y los jugadores actuales en el tablero. Aizen era un misterio. Alguien en quien se puede confiar o no. De confianza, por supuesto, la voz de Kyoka resonó en la mente de Shirou. Oh, cállate, se quejó Gaebolg. Shirou ignoró las bromas de los espíritus. En cuanto a Kisuke, también era un desconocido, pero puede tener alguna relación con la Sociedad de Almas. Esta suposición solo se solidificó aún más después de tiempo de buscar al chico de cabello naranja y a su hermana que estaban grabados en el ojo, pero no encontraron nada en el suelo. Deben haber sido movidos. Y el único capaz de hacer eso en medio del caos debe haber sido Kisuke Urahara. Sin embargo, no fue algo malo, más bien fue en que había salvado a los dos de cualquier peligro en el que incurrió la batalla entre Apache y Milar Rose frente al Capitán Shinigami. Aún así, no pudo evitar especular ese hombre como Kisuke tenía en mente con los humanos. Sin embargo, ese asunto podría guardarse para otro momento. Actualmente, había algo mucho más apremiante. Si el Shinigami no libera a uno de los nuestros, entonces no les dejaremos otra opción, dijo Shirou con decisión. Un aire de emoción y sed de sangre llenó el área. ¿Qué hueco no se emocionaría pensando en atacar la base de sus más odiados enemigos?
Arribel, Stark, Nell y el resto no expresaron ninguna queja y en silencio decidieron acompañarlos. Para Arribel, era simplemente algo que se sentía inclinada a hacer. Seguir a Shiro por el tipo de hueco que era. Para Stark, era para pagar una deuda. Aroniero había arriesgado su vida para salvar a Lilinete, lo mínimo que podía hacer era intentar salvarlo. Nell, sin embargo, era diferente. Ella no luchó solo para seguir la espalda de Shirou, ni tenía ninguna obligación. Era solo que viviendo fuera del dominio de Bast que había oído sobre el famoso hueco era su fuerza aterradora. Y después de conocerlo en persona, entendió que los rumores sobre él eran ciertos en alguno en otros. No atacó sin razón, ni parecía despiadado, sino que le importaba demasiado. Y fue por esta razón que a Shirou le importaba demasiado que sabía que él era un amigo al que no podía dejar ir. Nunca la traicionaría ni actuaría en contra de intereses. Sería una pena que Shirou muriera. Además, Pesche y el resto disfrutaban viviendo en el vasto dominio de Uite. Si se le pregunta, podría razonar que estaba estaca en su casa. Solo Ulquiorra puso una expresión de incomprensión. No entiendo, dijo Ulquiorra después de un momento de contemplación. ¿Deseas salvar a un compañero? Preguntó, mirando a Shirou. Shirou asintió sin dudarlo. Entonces, ¿qué significan para ti los que te siguen? Preguntó Ulquiorra, su mirada moviéndose hacia los otros Bastolordes e incluso los grupos de huecos de todos ustedes irán y tratarán de salvar a un solo compañero, pero ¿qué pasa con las pérdidas? ¿Seguramente no creen que no sufrirán bajas? ¿Sus vidas va su compañero? Las palabras de Ulquiorra fueron razonables y apáticas. De hecho, mirándolo desde una perspectiva lógica, no tenía sentido arriesgarse a perder la fuerza pura en comparación con un todo. Debido a esto, incluso Nell y muchos otros huecos no pudieron evitar fruncir el ceño. Solo Arribel permaneció impasible, su expresión era normal ya que tenía el sacrificio. Frente al poder absoluto, ¿de qué sirve ese razonamiento? Stark preguntó en su lugar, cuando una expresión conflictiva apareció en el rostro de Shirou. Si defender todo, entonces tus argumentos no significan nada. Ulquiorra no tenía palabras para responder a la respuesta de Stark, pero Shirou no pudo evitar sentir que había algo mal en ello. Sin embargo, tampoco Stab tenía de malo, solo que era él quien debía responder a la pregunta de Ulquiorra. Para Ulquiorra y para aquellos que escuchan en la multitud. Incluso si puede estar mal, comenzó Shirou. Todavía es algo que debo hacer. El grupo de huecos se quedó quieto, la mayoría de ellos incluso enderezando la espalda. Las palabras de Shirou fueron simples, pero el efecto que tuvieron fue que cualquier cosa que personas como Aizen o Kisuke pudieran haber tenido. Después de todo, si Shirou sacrificara todo por un solo camarada, ¿no significa el mismo por ellos? Ulquiorra miró con curiosidad a Shirou, como si fuera un rompecabezas que no podría resolver. No entiendo, no pudo evitar murmurar. Hablando objetivamente, nadjuchas más débiles corriendo hacia la muerte. ¿No deberían sentirse deprimidos por desperdiciar sus vidas? Sin embargo, su apariencia decía lo contrario. Realmente no podía entender cómo esas palabras sin sentido podían provocar tal reacción. Sus ojos una vez más se dirigieron hacia la figura de Shirou, la curio llenaron su mirada. De hecho, fue algo más lo que hizo que siguiera a Shirou en primer lugar. Como Aizen no había especificado nada de él en este momento, y este extraño sentimiento aún no se había resuelto, caminó lentamente hacia la gargantía había creado junto con el resto. Momentos después, no quedaba ni un solo hueco en los cielos sobre la ciudad de Karakura. Al darse cuenta de esto, un hombre con sombrero y zuecos empujó su sombrero sobre su cabeza y se alejó silenciosamente en la distancia, desapareciendo. Waichigo le dolía todo el cuerpo, e incluso el más mínimo movimiento provocaba sonidos de protesta. ¿Qué sucedió? Imágenes pasaron por su mente. Un amigo. Una batalla. Su incapacidad y los que la sufrieron. Casi sin saberlo, su expresión se oscureció, sus músculos se tensaron y sus ojos se abrieron como un rayo. Por encima de él había un techo plano con un ventilador de techo que giraba perezosamente, casi burlonamente. Sin embargo, sabía que tal concepto erróneo frustración. Debajo de él había un futón, y debajo de eso había duras esteras de tatami que parecían extrañamente familiares, pero no podía molestarse en pre-momento cuando el aturdimiento inicial lo abandonó. Lo que vino en cambio, fueron los últimos recuerdos antes de que se desmayara. Karen. Mamá.
Como un gato asustado, se levantó de un salto, sus músculos gimieron en protesta cuando los dolores agudos surgieron del área del pecho apuñalado. No le atenció y, en cambio, miró frenéticamente alrededor de la habitación antes de relajarse un poco cuando vio la forma dormida de su hermana Karin frente a él. Del todo. ¿Cómo podría él cuando recordaba exactamente lo que pasó esa noche? La partida de Rukia Kuchiki. Y la súbita aparición y sacrificio de uno que creía muerto hacía mucho tiempo. Maldición. El sonido de su puño chocando contra el suelo duro hizo eco en toda la habitación, una parte considerable de la piel que cubría sus nudillos se raspó. Aunque N estaba demasiado furioso consigo mismo. Él era débil. No, ni siquiera débil, insignificante hasta el punto en que ni siquiera podía pararse y luchar por aquellos que le importaban. Ahora, Kurasaki, deberías tomártelo con calma después de tus heridas, dijo la voz con la subsiguiente apertura de la puerta corrediza adyacente a la H. Miró confundido por un momento antes de conectar la apariencia del hombre con la de sus recuerdos. ¿Sombrero y zuecos? Sombrero y zuecos hizo un puchero, pero luego abrió un abanico para esconderse detrás. Es Kisuke. ¿Y es así como llamar a tu salvador? Recuerdo vagamente desagradecido yo del peligro. Por supuesto, con los otros dos también. Sus ojos se abrieron cuando escuchó a Kisuke decir otros dos. Si Karin fuera una, entonces tal vez. Probablemente no soy quien esperabas, dijo Ishida mientras entraba en la habitación. Los vendajes cubrían sus brazos y su pecho, pero no parecía demasiado Ishida. Comenzó antes de que Ishida levantara una mano. Guárdalo Kurosaki, habló Ishida. Urahara ya me ha dicho lo que pasó. Ishida tenía una expresión severa. Según lo que Urahara le había dicho, era más que probable que el Shinigami se hubiera llevado a su compañero Kinki. Y sí mismo Kinki si se quedaba al margen y no hacía nada mientras uno de los suyos había sido capturado. Especialmente uno que había llegado a conocer en varios días de entrenamiento. De hecho, ella no podía hablar, pero estaba claro para él que era amable por naturaleza. El cariño en su expresión cuando miraba rodeaba, y la forma en que copiaría con seriedad sus métodos de entrenamiento para mejorar a un ritmo asombrosamente rápido. Todos eran signos que Aku debe haber desbloqueado sus poderes recientemente y todavía se estaba adaptando a ellos. El hecho de que se la llevaran fue bastante irritante para los nervios de Ishida. No había podido hacer nada aparte de hablar. ¿Y de qué servían las palabras en la irritación de Ishida? Era clara para que todos la vieran, su espalda extrañamente recta y una mirada melancólica sobre su rostro mientras contemplaba sus PR por el momento, Ichigo simplemente no sabía qué pensar. En cambio, finalmente se recompuso lo suficiente como para expresar sus preocupaciones. Rukia, pidió una aclaración. Bueno, Kisuke dobló su abanico y se sentó en la esquina de la habitación antes de responder sombríamente con una inclinación de su sombrero. Ella rompió más grandes de la sociedad de almas. Como grupo que se ha establecido durante una cantidad incalculable de años, se inclinan mucho por la tradición. Después son férreas para ellos. Ve al grano, Ichigo habló irritado. La matarán, tonto, dijo un gato negro caminando hacia Kisuke y sentándose firmemente en su regazo. La respuesta sorprendió a Ichigo. Pero no es ella todavía una de ellos. Él demandó. Y es por eso que estaba tratando de ser menos directo al respecto, Yoruichi. Kisuke suspiró, pero aún así comenzó a acariciar la espalda de Yoruichi. Previen Ichigo miró a Kisuke. Por eso siempre preferí el enfoque directo, dijo Yoruichi antes de lamer sus patas para limpiarlas. Aún así, no puedes cambiar lo que la sociedad de almas a las raras ocasiones. Ishida gruñó desde la esquina de la habitación en una señal tácita de acuerdo, con los brazos cruzados mientras su mirada parecía desenfocada. Entonces, la boca de Ichigo se secó de repente, pero a pesar de todo tenía que saber. Entonces, ¿qué pasa con Ichigo? Ni siquiera necesitó terminar para que los demás entendieran a quién se refería. Eso, Yoruichi se quedó perdido. Chasqueando su lengua y, en raras ocasiones, miró a Kisuke. Kisuke se rascó la cabeza con torpeza. Ahora, vamos, Yoruichi, no fue tan malo y, además, ayudó a la sociedad de almas a su manera. Por alguna razón, las expresiones que Ichigo podía ver en los rostros de Kisuke y Yoruichi enviaron una sensación de entumecimiento a través de su cuerpo. Te insistir. Dime, exigió entonces cuando momentos después ninguno de los dos habló.
Mayuri Kurotsuchi, capitana del Escuadrón 12, pero mejor conocida como supervisora de la División de Investigación y Desarrollo de la Sociedad de Almas, recordando lo que había escuchado de la propia boca de Rukia. Tiene una gran reputación que lo involucra a él y sus experimentos, por lo que la mayoría debe permanecer en contacto cercano con él. Kisuke le dio una mirada amarga a Ishida mientras Yoruichi lo miraba con los ojos, como si cuestionara sus decisiones pasadas. Incapaz de soportar la atención a admitirlo, Kisuke una vez más abrió su abanico y se escondió detrás de él. En mi defensa, Yoruichi, si dices en la búsqueda de la ciencia, te sacaré los ojos, advirtió Yoruichi. Kisuke sabiamente mantuvo la boca cerrada, y en su lugar volvió los ojos hacia Ichigo. Experimentación, murmuró Ichigo. Su voz era apenas un susurro, pero aún resonaba en la pequeña habitación. Karin, que parecía inconsciente al otro lado de la habitación, parecía temblar, pero no parecía estar despierta. Por lo que sé de Mayuri Kurotsuchi, es un científico con poca o ninguna ética involucrada en su investigación, dijo Yoruichi con seriedad. Cuanto más tiempo investigar, menos probable es que el sujeto sobreviva. Sin previo aviso, Ichigo se puso de pie y agarró a Kisuke por el cuello. La acción abrupta obligó a Yoruichi a saltar del regazo de Kisuke y aterrizar suavemente Tike en el ojo. Cálmate, Kurasaki, dijo Kisuke, levantando una de sus manos para persuadir a Ichigo de que lo soltara. Con tu fuerza, ¿qué puedes hacer? Los nudillos de las manos de Ichigo estaban blancos, sus ojos rasgados y un brillo furioso en su rostro. Este resplandor era, de hecho, su energía espiritual desenfrenada como los torrentes de un río, causando una perturbación en el aire y produciendo un viento débil. Las manos de Ichigo temblaron después de procesar exactamente lo que Kisuke había dicho. Eso era cierto. ¿Qué podía hacer? Él era débil. Su espada estaba rota. ¿Podría seguir llamándose a sí mismo un Shinigami? El poder que una vez había podido sentir ahora estaba fuera de su alcance. En cambio, todo lo que le quedó pequeña de las porciones que fue suficiente para convencerse a sí mismo de que todavía tenía su poder. Con ese pensamiento en su mente, soltó débilmente el cuello de Kisuke y chasqueó la lengua. ¿Eso es todo, Kurasaki? Ishida habló, pellizcándose el puente de la nariz antes de sacudir la cabeza con desaprobación. Seguramente hay una manera de luego volvió su mirada hacia Kisuke. No es así. Entonó. ¿No habrías salvado a Ichigo y ayudado a sacar a relucir este asunto si no tuvieras los medios para lo correcto? Kisuke sonrió irónicamente. De hecho, conozco una o dos formas, admitió Kisuke. Sin embargo, si Ichigo es capaz o no de sobrevivir es otro asunto complejo. Ahora la pregunta es, Kisuke se volvió hacia Ichigo, ¿estás dispuesto a aceptar las consecuencias? Hubo un silencio en la habitación, pero estaba claro que Ichigo ya había tomado su decisión desde el momento en que Kisuke verificó un método para recuperar preguntar. Sus intenciones no eran algo que pudiera malinterpretarse fácilmente. Por supuesto que aceptaría. Incluso si te conviertes en algo de lo que puedas arrepentirte. Una luz brilló en los ojos de Kisuke por debajo de su sombrero. Después de que Ichigo tomara una decisión, nada podría cambiarlo. Si este método puede otorgarme la fuerza necesaria para salvarlos, entonces ya deberías. Respuesta sigue siendo la misma. El tic-tac de un reloj de pared resonó dentro de la pequeña tienda en una parte distante de la ciudad de Karakura, el sonido provocó que se formara una extraña. Kisuke volvió a sentarse ociosamente, y Yoruichi una vez más se acomodó en su regazo. ¿Esa decisión es la misma para usted, señora Kurosaki? Todos los ojos se volvieron hacia la figura sorprendida de Karin Kurosaki que yacía inmóvil en la esquina de la habitación. No tiene sentido seguir fingiendo estar durmiendo por más tiempo, suspiró Yoruichi. Además, al igual que Ichigo, es fácil saber qué tipo de personalidad tiene, entonces cuenta conmigo también. Karin se sentó abruptamente. Su cabello estaba despeinado y se le estaban formando bolsas debajo de los ojos, pero dejaría que nada de eso la detuviera. Incluso el sonido de su voz era tranquilo y decidido, sin rastro de vacilación cuando finalmente se dio cuenta del alcance de exactamente se había involucrado su hermano. Sabía que no era su imaginación lo que sucedió esa noche. Más aún cuando ella y uno de los amigos de Ichigo derrotaron a uno de esos monstruos recientemente. Más que nada, no podía permitirse quedarse fuera de esto. ¿Cómo podría ella cuando se trataba de su madre? Sentándose, involuntariamente se estremeció al recordar lo que su madre había soportado para protegerlos la noche anterior. Evidentemente, Ichigo también lo expresión cada vez más fría.
Aún así, había otra emoción en sus ojos que era bastante evidente. Miedo. No, inmediatamente negó Ichigo. Es demasiado peligroso, Karin. Al instante, la expresión de Karin se puso furiosa. Y no es para ti. Ella argumentó. Solo escúchame, Karin. Es diferente, está bien. Ichigo gritó con frustración. ¿Cómo? Karin se puso de pie y la fulminó con la mirada. Está bien que vayas y arriesgues tu vida para ganar fuerza, pero yo no. ¿Cómo puedes pensar es preocuparse por si alguien más a quien ama será arrebatado o no? Usted. Karin se quedó en silencio, bajando la cabeza mientras la humedad se acumula. Pasó con, mamá. Ichigo se quedó sin habla, con la boca abierta, pero sin palabras a pesar de lo mucho que quería refutar las palabras de Karin. No puedes detenerme, Karin levantó la cabeza, su expresión mordaz. No, no dejaré que me detengas. No podía hacer nada antes. Yo estaba indefenso, sentirme así de nuevo. Dicho esto, Karin abrió la puerta corredera de la habitación y salió. Karin, espera, no hemos terminado aquí. Ichigo la llamó, pero no obtuvo respuesta. Eso fue bastante insensible de tu parte, Kurosaki, dijo Ishida con un movimiento de cabeza. Si realmente querías que ella retrocediera, entonces la confronté. Forma de hacerlo. Tal como están las cosas ahora, no hay forma de que hagas que cambie de opinión. Ichigo gruñó y pateó el suelo. Maldita sea, ¿por qué no me escucha? Murmuró para sí mismo. Karin y Yuzu siempre habían prestado atención a sus advertencias nunca, ya que compartían la confianza entre hermanos. Deberían haber sabido que todo lo que él quería era mantenerlos a salvo. Sin embargo, lo que Ichigo no entendió fueron los sentimientos de Karin y Yuzu sabiendo el peligro en el que se estaba metiendo. Era como enviar a un ser Q donde uno no sabía si regresaría o no. Ese sentimiento de incertidumbre no era reconfortante. Y ahora que a Karin se le presentó la oportunidad de luchar junto a su hermano, ¿cómo podría sentirse cuando dicho hermano se negó? Incluso con buena frustración no era suficiente para describirlo. Ishida, tú, comenzó Ichigo, pero no pudo encontrar una respuesta adecuada, lo que provocó que frunciera el ceño porque había sentido en las palabras de Isa. Ahora, Kurosaki, deberías calmarte por ahora, dijo Kisuke. Tal como están las cosas en este momento, no hay nada de malo en dejar que tu hermana hecho, incluso puedes ir primero a demostrarlo. Basado en lo animado que eres, deberías estar listo para la tarea, más aún, no es ese el momento. De la Esen con la cabeza y Tesai entró en la habitación y les indicó a Ichio de Ishida que lo siguieran. Tú también deberías ir, dijo Kisuke a Ishida. Encontrarás que el espacio de entrenamiento que tengo es bastante adecuado para satisfacer tus necesidades. Ishida parpadeó, pero luego asintió cuando momentos después Ichigo siguió a Tesai sin dudarlo. Ishida lo siguió poco después. No me gusta esta situación, dijo Yoruichi en el silencio creado después de que todos menos ella y Kisuke se fueran. Kisuke tarareó de acuerdo. A menudo, los asuntos fuera de nuestras manos son los más difíciles de manejar y predecir. Siendo ese el caso, ¿cómo ha ido ese otro grupo de amigos? Yoruichi inspeccionó distraídamente sus garras antes de responder. Lo están haciendo considerablemente bien, pero con su nivel actual de poder, no estoy preparados para la próxima tarea. Especialmente con lo que hemos visto recientemente. Vasto Lordes, reflexionó Kisuke. Son raros incluso en Hueco Mundo, pero pensar que tantos de ellos aparecerían juntos en Human World. ¿Podría ser Aizen? Yoruichi preguntó con el ceño fruncido. Las ramificaciones de tal cosa no son algo que deba tomarse a la ligera. Al menos si la situación creo que sería mejor informar a Shinji y a los demás. Especialmente sabiendo el nivel actual de los capitanes de los 13 escuadrones de la Guardia de la Corte. Kisuke colocó su abanico sobre una mesa y se quitó el sombrero antes de mirar a Yoruichi. No nos adelantemos demasiado, comenzó Kisuke mientras coloca de su barbilla. Aunque parece poco probable, y nunca fui alguien que confiara en mi instinto como esos maníacos hambrientos de batalla, esto realmente no Aizen haría. Aunque puedo discernir que él pudo haber tenido una mano en algunos asuntos relacionados. Yoruichi levantó una ceja. ¿Y cómo sabes esto? Ella preguntó. La intuición de un científico, Kisuke sonrió con aire de suficiencia. Resopló Yoruichi. Se necesita uno para conocer uno, supongo. Tomaré eso como un cumplido, dijo Kisuke para evitar cualquier discusión. Por ahora, realmente no tenemos mucho tiempo.
Si mi suposición de a dónde fue Lord Siolous fue correcta, la Sociedad de Almas puede estar muy ocupada en este momento. Lo que significa que este marco de tiempo es nuestra única o prepárense para la recuperación de Rukia Kuchiki. No podemos permitir que ella y lo que posee caigan en manos de Aizen. Asuntos serios terminados, Kisuke reveló una sonrisa y volvió a colocarse el sombrero. ¿Qué dices que tú y yo nos pongamos manos a la obra y les enseñen podridos las cuerdas, eh? Yoruichi dijo inexpresivamente, un tic se formó en su frente. No más televisión para ti. ¿Cómo está la capitana, Unohana? Un anciano entró en la bahía médica de la cuarta división de los escuadrones de guardias de la corte. La cuarta división era la escuadra encargada de los equipos de curación y socorro. Debido a esto, la mayoría de los otros escuadrones menospreciaron al cuarto fuerza de combate, y ninguno más que los maníacos de batalla de la 11ª división. Dichos miembros de la 11ª división incluso se esforzaron por mol dentro de los cuarteles de la cuarta. Sin embargo, hoy fue diferente. Un capitán fue hospitalizado después de todo. ¿Está estable por ahora, capitán en jefe? Unohana Retsu se inclinó cortésmente. Era una mujer de estatura moderada que tenía el cabello largo y negro con raya al medio y atado en un pequeño moño que le caía por la espalda. En su persona ori estándar con el número 4 estampado en la espalda. Ella era la capitana de escuadrón del Escuadrón 4. ¿Qué pudo haber pasado en el mundo humano? Unohana preguntó con el ceño fruncido. ¿Y por qué no recibimos ningún informe si apareció un Uekolosu como para herir a un capitán? Dirigió esta pregunta al capitán jefe Yamamoto, quien estaba de pie con el ceño fruncido. De hecho, no recibió ningún informe sobre el asunto a pesar de su algo que no podía entender ya que los equipos de vigilancia en Human World estaban entrenados para informar de inmediato cualquier anomalía. Por supuesto, si el capitán en jefe Yamamoto no podía responder a la pregunta, tampoco podrían responderla los otros capitanes en la sala. Quizás hay un traidor entre nosotros. Un capitán con cabello plateado y sonrisa astuta dio un paso adelante. Nunca se sabe cuándo puede aparecer uno. ¿Te importaría compartir entonces, Jin? Aizen habló en voz baja desde un lado. El labio de Jin Ichimaru se crispó al ver a Aizen antes de que sus ojos se entrecerraran bruscamente, algo que el capitán más joven de la habitación no pasó. Toshiro Itsugaya pareció detectar algo de la interacción entre Jin y Aizen, pero no mencionó el asunto, ya que en cambio quedó perplejo. ¿Alguno de ellos se puede decir que para que un niño sea ascendido a capitán a una edad tan temprana, su habilidad debería haber sido excepcional? Su mente y habilidades sin una excepción. Incluso si se veía joven, con una apariencia juvenil con cabello plateado largo y puntiagudo y rasgos inmaduros, no era alguien a quien subestimar por ahora. Toshiro mantuvo su curiosidad para sí mismo, y no habló por temor a hablar fuera de lugar como Jin Ichimaru, quien no parecía preocupado por esa parte. Aizen estaba aquí para reprender tales comportamientos. En ese momento, Renji Abarai irrumpió por las puertas, llevando consigo a Rukia Kuchiki y Kaien Shiba atado. Rukia estaba inconsciente en ese momento, colgando sin fuerzas del hombro de Renji mientras Kaien se arrastraba tranquilamente desde atrás, con un expre rostro que cambió al ver a un hombre largo de pelo blanco parado en la esquina de la habitación junto a una fila de capitanes. Evidentemente, la expresión de Kaien no fue la única que cambió, casi todos tuvieron algún tipo de reacción ante la apariencia de Kaien, excepto Mayuri. Incluso Yamamoto no pudo evitar abrir los ojos como platos. Capitán. Renji tuvo que parpadear varias veces cuando vio la forma herida de Byakuya en el ED atendido por Unohana. Pero eso es imposible, murmuró Byakuya haber resultado tan gravemente herido. No debería haberle tomado mucho tiempo regresar a la Sociedad de Almas e informar, pero aquí estaba sentía como si faltara una parte de sus recuerdos, pero simplemente no podía entenderlo. Como Renji se quedó momentáneamente perdido, los capitanes centraron su atención en la espalda temblorosa del capitán del Escuadrón 13, Jushiro Ukita con cabello largo y blanco que caía directamente sobre su espalda, y tenía facciones anchas que lo hacían parecer amigable. Sin embargo, en ese momento, eso mostraban una expresión de sorpresa que no disminuyó hasta que otro capitán colocó una mano en el hombro de Jushiro. Este capitán era el líder del Escuadrón 8 y el mejor amigo de Jushiro Ukitake, Shunsuke Oraku. Era un hombre alto con cabello castaño largo atado en una cailla sobre su ayori diseñado con flores. De todos los demás capitanes y personas resentidas, solo él tenía alguna idea de lo que Jushiro podría estar sintiendo. Después de todo, el Escuadrón 13 solo había tenido un teniente.
Y ese teniente era Kaien Shiba. Un Shinigami que durante mucho tiempo se pensó que es Kaien. Jushiro habló vacilante. Lamento haberlo preocupado, capitán, dijo Kaien en voz baja, con una expresión llena de culpa. Pero esa fue una batalla que tuve que enfrentar solo para dejarla descansar en paz. Sus palabras fueron suficientes para eliminar cualquier duda de Jushiro. Después de todo, aparte de él y Rukia, nadie pudo presenciar la muerte de Kaien. Por él el que dijo Kaien golpearon a Jushiro, quien inmediatamente se enfureció cuando notó las restricciones impuestas a Kaien en la forma de sellar a Kido. ¿Cuál es el significado de este? Jushiro inmediatamente exigió a Renji, sorprendiendo a Renji de su estupor. Los demás capitanes permanecieron en silencio observando la escena. Después de todo, Jushiro no era tonto y definitivamente no sería capaz de confundirla y amado teniente. La indignación encontrada en la voz de Jushiro fue aún más una indicación sobre la identidad de Kaien. Renji se quedó sin palabras ante el interrogatorio de un Shinigami de nivel capitán, pero rápidamente se recompuso después de ver el estado en el que Senki ignoró a Jushiro e inmediatamente se volvió hacia el capitán en jefe Yamamoto. Reportando. Gritó Renji. Por orden del capitán Kuchiki, he venido a dar la noticia de que un poder anormal está llegando al Human World, pero parece que él tarde. Renji inclinó la cabeza, sabiendo que había fallado en su misión. Yamamoto frunció el ceño. ¿Entonces no sabes lo que le pasó en Human World al capitán Kuchiki? No, capitán, no lo sé, admitió Renji. El capitán Kuchiki me hizo evacuar el área junto con Rukia Kuchiki y el teniente Kaien Shiba antes de que llegara el Enem Kuchiki nos consideró demasiado débiles para ser útiles. Entonces, ¿por qué Kaien está atado en Kido? Jushiro preguntó desde un lado después de obtener el permiso de Yamamoto para hablar. Renji frunció el ceño. El capitán Kuchiki administró las ataduras él mismo. Aunque no estoy seguro de por qué. Una mujer gruñó después de escuchar la respuesta de Renji. Tenía un flequillo negro corto que cubría la mayor parte de su frente, y su cabello estaba atado en tela blanca en un patrón entrecruzado. Ella era Soifon, capitana del Escuadrón 2 y líder de las fuerzas sigilosas de la Sociedad de Almas. Es demasiado conveniente, dijo Soifon. Deberías entender exactamente a lo que me refiero, capitán jefe Yamamoto. Alguien que se suponía muerto dura años apareció repentinamente en este preciso momento. Esto es demasiado sospechoso. Como alguien a quien ella le enseñó, Byakuya debería haber sido capitán en jefe, no hay duda en mi mente de que él realmente es Kaien Shiba, insistió Jushiro. Deberíamos liberarlo. Yamamoto no habló de inmediato, sino que volvió su atención a Renji. ¿Cómo apareció exactamente Kaien Shiba y qué acciones tomó después? Preguntó Yamamoto. Obedientemente, Renji comenzó a contar los eventos anteriores basándose en lo que sabía de Kaien y lo que vio hacer a Kaien. Lo sabía, es un espía, dijo inmediatamente Soifon antes de apuntar con su espada al cuello de Kaien. Sin embargo, una presión repentina la obligó a detener centímetros de distancia. Envaina tu espada, capitán Soifon, dijo Jushiro a modo de advertencia. El hecho de que Renji aclarara que el Kaien presente en presencia de la mayoría de los capitanes pudo invocar a un Shikai fue significativo. Después de todo, si realmente un impostor, sería imposible liberar a la Zanpakuto de Kaien, Nejibana. Sin embargo, eso no significaba que Kaien pudiera dar cuenta de sus acciones. Ayudó a los huecos, dijo Soifon con frialdad. Creó un gargantía. Y debería tener una explicación para sus acciones, argumentó Jushiro, una pizca de vacilación brilló en sus ojos antes de desaparecer para ser reemplazada por Kaien. Él incitó. Kaien sonrió amargamente. El único aquí que debería ser capaz de entenderme es usted, capitán, dijo Kaien. ¿Sabes lo que sucedió esa noche? Ese hueco, de alguna manera se fusionó. Una cosa que debes saber. No murió cuando Rukia lo mató. En cambio, logró escapar a Hueco Mundo. Tal como había dicho Kaien, nadie más que Jushiro entendió el contexto de lo que Kaien estaba diciendo, ya que no estaban presentes cuando ocurrió el evento. Basado en la reacción de Jushiro en este momento, fue suficiente para que los demás presentes se hicieran una idea de las verdades que decía Kaien. Me las arreglé para sobrevivir en Hueco Mundo. Kaien terminó por el momento. ¿Por qué no volviste? Jushiro preguntó impotente. Los demás y yo te hubiéramos ayudado. Soy medio hueco, fue todo lo que Kaien necesitó decir para silenciar a Jushiro.
Después de todo, un caso similar había ocurrido con los capitanes anteriores de los escuadrones de la Guardia de la Corte, y fueron considerados traidores para la vista, desterrados de la sociedad de almas. Lo que me da más razones para acabar contigo ahora y mantener el honor del clan Shiva, dijo Soifon poniendo fuerza en su espada. Retírese, capitán, la voz de Jushiro era severa, la advertencia en su voz antes de desaparecer para ser reemplazada por una hostilidad protectora. No tiene más sentido interrogarlo sobre cualquier cosa. Sus acciones hablan más que palabras mezquinas, argumentó Soifon. ¿Ayudó a un hueco? Nadie habló después del arrebato de Soifon. Incluso el capitán en jefe Yamamoto no pudo encontrar fallas en lo que dijo Soifon. El deber de un Shinigami era matar a todos los huecos y purificar sus almas para mantener el equilibrio natural del mundo. Ayudar a uno equivalía a traición. En el tenso silencio contemplativo, la voz de Cain resonó suavemente. Los salvé a todos de una tragedia, dijo. Sin embargo, me temo que las acciones del ya pueden ser irredimibles. ¿Nos salvaste? Jushiro preguntó con curiosidad. Cain miró hacia arriba, una expresión seria en su rostro que incluso sobresaltó a Soifon. El basto de Uite, fue todo lo que Cain dijo después de un momento. El nombre en sí parecía tener un peso desconocido cuando salió de la boca de Cain. No solo anuló todas las conversaciones, sino que envió un escalofrío por de los capitanes menos experimentados. Todos los presentes sabían cuán poderoso era un bastolorde, y para que este basto llevara un título, su fuerza debe haber sido evidente. Soifon se burló. ¿Nos salvaste? ¿Basto o fuite? ¿Cómo se relaciona algo de esto con tus acciones de salvar un hueco y mencionar el nombre del capitán Cool es diferente de otros huecos? Demonios, si fuera un Shinigami, sería el tipo de persona que naturalmente se convertiría en capitán por derecho propio, dijo. ¿Y tú cómo sabes esto? Shunsui preguntó desde un lado. Cain sonrió irónicamente. Si no pudiera regresar a la sociedad de almas, al menos podría contribuir reuniendo información en Hueco Mondo. Las palabras de Cain provocaron miradas de admiración de Jushiro y algunos de los otros presentes como Renji. Ve a tu punto, dijo Soifon con impaciencia, pero estaba claro que la acusación en su voz se había atenuado. ¿Cómo se relaciona todo lo que dices? La persona que tomó el capitán Kurotsuchi. Vendrá por ella como lo haría con cualquiera que lo siga, habló Cain con un 100% de confianza. Una explosión sacudió los cimientos mismos de la sociedad de almas, los mecanismos defensivos del Seireitei se activaron y grandes muros descendieron del H rojo. El rey de los Hollows.